Aquellas personas que tuvieron que emigrar de un país a otro, ya sea por cuestiones económicas o cuestiones políticas, siempre están añorando volver a su tierra natal. Pueden pasar años, ya sea 30 años, establecerse en un país extranjero, tener hijos que nacieron en ese país, pero siempre está la esperanza de volver. Ahora bien, cuando se produce un hecho donde te facilita la vuelta, ¿qué pasa con esa vuelta? ¿Se da? ¿No se da? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Dejamos todo lo que construimos durante esos 30 años en otro país? Bueno, de este tema trata la película que vamos a ver hoy, que se llama La Jaula Dorada y es del director Rubén Alves. Rubén Alves, si bien vive en Francia, tiene una ascendencia portuguesa. Y la película esta que vamos a ver, que es La Jaula Dorada, que es su ópera prima, su primera película, tiene mucho de su cultura portuguesa o de su idiosincrasia portuguesa en París. Esta película obtuvo el premio del público en el Festival de Cine Europeo y fue nominada a Mejor Ópera Prima en los premios César. Rubén nació en Francia en 1980 y también ha trabajado en películas, pero no como director, ya que esta es su ópera prima, sino que estuvo trabajando más vinculado a la fotografía en otras películas. Alves nos hace en esta comedia costumbrista o en esta comedia dramática una pintura de los inmigrantes portugueses en Francia. La película está protagonizada, o los personajes que la protagonizan, se llaman María y José. María y José llevan 30 años viviendo en París. María es portera de un edificio muy pituco, de clase alta parisina, en la capital de París, en la capital de Francia, perdón, y José trabaja en la construcción. Los dos son muy responsables, son tan responsables que siempre están al servicio de sus patrones, ya sea fuera de horario, para lo que sea. Saben que pueden recurrir a ellos y que ellos estarán dispuestos. Ellos tienen 2 hijos, que se llaman Paula y Pedro, que nacieron en París, y que Paula es profesional, ya está obviamente asentada en la cultura y en la idiosincrasia francesa, y el otro pibe está terminando la escuela secundaria y también tiene una mirada totalmente parisina. Ellos, como decía, están siempre bien dispuestos, están bien, digamos, asentados en Francia, a pesar de que en todas sus conversaciones privadas siempre añoran con volver a Portugal, la tierra donde nacieron y donde vivieron hasta antes de irse a París en busca de oportunidades económicas, ¿no es cierto? Ellos siempre añoran hasta que un día reciben una carta, interesante en cuanto al guión, porque este es el nudo donde desata o mueve la trama hacia otro lugar, reciben una carta donde muere el hermano de José y le deja una herencia de un campo que tienen que explotar sí o sí como condición para recibir esa herencia, con lo cual esto significa que se tienen que trasladar a Portugal. Obviamente al principio se ponen muy contentos, muy felices, dejarían de trabajar en la portería y en la construcción para ir a ser propietarios y explotadores de la hacienda que les deja el hermano de José. Pero, si bien parece una decisión que no tendrían que dudar, que al principio no dudan, después esta no duda se va moviendo a una pequeña duda. ¿Qué pasa? Cuando ellos emigraron a Francia, con ellos viajó la hermana de María. Y la hermana de María se entera de esta carta y de esta herencia. Entonces empieza con su marido a contarlo. Entonces se entera la propietaria del consorcio, donde María trabaja, y se entera el patrón de José, donde José trabaja en las distintas obras de la construcción. Entonces de golpe le empiezan a ofrecer un montón
de beneficios que antes se lo habían negado eternamente. Y esto a ellos le provoca, a José y a María le provoca un cierto desconfianza. ¿Cómo ahora me ofrecen las cosas que nosotros venimos pidiendo y nunca ahora se nos valora? Qué raro. Hasta que, bueno, después de determinadas circunstancias, salta el engaño de la hermana de María, que sabía, que les mentía, y ellos empiezan ahí sí a cuestionarse firmemente qué van a hacer. ¿Dejarlo todo? En principio lo dejan todo y lo comunican a sus patrones. Y los patrones reaccionan de una manera, digamos, donde más todavía tratan de conquistarlos a través de, o de seducirlo a través de ofertas laborales, de mejoría, etcétera, etcétera. Esto es digamos, una denuncia importante de lo que en París pasa con los inmigrantes portugueses, que dicen que son muchos, hay una comunidad portuguesa muy numerosa y que en general la comunidad portuguesa trabaja de portera y de albañil, el matrimonio, como en el caso de esta película. Y tan es así que la idea original la tomó Alves entrevistando para la televisión a una portera que hacía 35 años que se había mudado a París, también era portuguesa, y que su marido trabajaba en la construcción. Entonces, este hecho verídico, de la entrevista, digamos, le dio letra a Alves para escribir junto con Jean-André Yerles y Hugo Guelin el guión de esta película. Los actores son portugueses, Joaquín de Almeida y Rita Blanco, son portugueses y son actores conocidos a nivel internacional, ganadores de muchos premios y trabajaron en muchas películas. Y podemos ver en las pequeñas cuestiones de la vida familiar de ellos dos, las costumbres portuguesas a través de lo que es la comida, por ejemplo, y donde también, en general, en el transcurso de la película, podemos ver la hipocresía de la burguesía parisina, a través de determinadas actitudes o diálogos cuando se juntan a cenar y tratar de conquistarlos para que se quede. En fin, es una película muy interesante dentro como decía, del género de comedia dramática y nos hace reflexionar justamente sobre esta posibilidad de lo que significa ser parte o no ser parte de otra cultura y de otro país.